Hola, mi nombre es Víctor Cazorla, soy catalán de nacimiento y estoy aquí para hablar del separatismo y sus argumentaciones. Se basan en tres principios que son identitarios, históricos y económicos. Supongo que debe ser muy bonito presumir de una mentalidad que ha sido inyectada al pueblo, una identidad programada en el sistema educativo público en el que se alecciona al alumno para que se sienta catalán y no español. La Generalitat presume de catalanizar a los alumnos y cuando el señor Wert habla de españolizar, pone un grito en el cielo. Ahí están las declaraciones de la señora Rigao, donde explica cómo funciona su negocio. Aquí una muestra extraída de la web de la Generalitat de Cataluña. Se jacta de cómo se ha catalanizado la educación en Cataluña. Aquí las banderas esteladas separatistas colgadas en la entrada de las escuelas públicas. Una bandera que no está reconocida más que como una ideología que ya no pertenece a ningún territorio. Una bandera que al ser de ideología equivale a una bandera comunista, del PP, del PSOE, algo vergonzoso e inadmisible en la escuela pública. Que haya catalanes que no se sientan españoles es normal, porque desde la escuela se les educa en ese sentido. Otro motivo de refuerzo identitario es el ser víctimas de las persecuciones lingüísticas, la épica de la lucha contra la opresión española. En 1939 acaba la guerra civil con la ya conocida victoria del bando nacional. Empieza la dictadura del régimen franquista con la prohibición de catalán. En el año 1942 se edita Rosa Mística en catalán, de Mossèn Camil Gueix. En el año 1944 Joan Brossa estrena su obra de teatro en catalán, El cop de serp. En el año 1947 aparece el premio literario Joanot Martorell para novela en catalán. Pero hay muchos más ejemplos de uso y enseñanza del catalán en plena dictadura. Si consideramos que el catalán ya no está prohibido con la creación de una cátedra de lengua y literatura catalanas en el año 1953, significa que hubo 14 años de prohibición y desde entonces llevamos hasta 2013 solamente 53 años sin prohibición del catalán, pero 10 años impidiendo escolarizar en castellano. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo víctimas? En base a ser víctimas de la represión, se impone una inmersión lingüística que solamente permite la escolarización en catalán y no en castellano. Se atribuyen apoyo masivo a su inmersión lingüística, pero la encuesta del Instituto DIM demuestra que la ciudadanía quiere el bilingüismo en las escuelas. Lo que sucede cuando hay libertad de elección, por más dinero que pone la Generalitat, es que los ciudadanos eligen la lengua castellana. Sin embargo, se impide por ley la escolarización en castellano. Eso no refleja la realidad de la ciudadanía, sino solamente las ansias de purga cultural por parte de la Generalitat. Los separatistas tienden a decir que Cataluña fue un país antes que España. Tienden a atribuirse una legalidad mayor y mejor que la española. Pero lo que no pueden negar es que si Cataluña está en España, no fue ni por invasión militar, ni por conquista, ni por obligación. Cataluña es España porque hubo un matrimonio dinástico y el rey que gobernaba el territorio que hoy conocemos como Cataluña llevó a sus territorios a un proyecto de unidad que es la España que hoy conocemos. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, que no rey de Cataluña, integró sus territorios en la corona de Aragón, cuando se casó con la princesa Petronila de Aragón. De esa unión nacería Alfonso II de Aragón, iniciando una sucesión que acabaría sin descendencia en 1410. Es cuando el rey Martín I de Aragón muere sin descendencia y sin nombrar sucesor, así que las autoridades convocan la Concordia de Alcañiz, el 12 de febrero de 1412, para decidir un sucesor a la corona de Aragón. De allí surge el Compromiso de Caspe, en junio de 1412, en el que se convoca a 3 compromisarios de cada territorio que decidirán sucesor en una votación. 3 compromisarios en representación de Valencia, 3 compromisarios en representación de Aragón y 3 compromisarios en representación de Cataluña y Mallorca. El 25 de junio de 1412, los compromisarios deciden por unanimidad que el sucesor a la corona de Aragón será Fernando de Antequera, que fue proclamado el 28 de junio. Fernando de Antequera pasó a la historia como Fernando el Justo, Fernando Trastámara o Fernando el Honesto. Era un infante de Castilla y representa el inicio de una dinastía castellana en el trono de Aragón. Esa dinastía castellana culminará con Fernando II de Aragón, más popularmente conocido como Fernando el Católico, que al casarse con Isabel de Castilla daría lugar a la unificación de Castilla con Aragón. Más tarde llegará la capitulación de Granada y el descubrimiento de América que da lugar al nacimiento del Imperio Español. En todo esto,
¿Cuándo España reduce a Cataluña por la fuerza de las armas? ¿Acaso en 1714? ¿Eso que celebran con la Diada? En 1714 ya hacía más de 200 años que Cataluña estaba integrada en España, con Aragón, Castilla y Granada. Lo de 1714 era una guerra de sucesión y no de conquista. En 1701 empieza una guerra de poder en toda Europa, en que se enfrentan dos bandos, austriacistas contra borbónicos. Por la parte de los austriacistas, Austria, Prusia, Gran Bretaña, Hannover, Saboya, Portugal y Países Bajos. Y por la parte de los borbónicos, pues estaba Francia y Baviera. Al morir Carlos II de España, sin descendencia, deja mediante testamento todos sus poderes para Felipe de Anjou, pero el archiduque Carlos de Austria presentará reclamaciones al trono de España, por lo tanto hay aspiraciones al trono de España, uno de cada bando. Todo se decide en una guerra entre esos dos bandos, donde España no fue el único teatro de operaciones, pero sí un escenario muy importante. De la misma manera que durante la Guerra Civil Española, en que ideologías enfrentadas establecieron guerra en España con participación de armamentos militares rusos, italianos o alemanes. Las Cortes catalanas juraron lealtad al rey Felipe V el 14 de octubre de 1701, para que después la oligarquía catalana, en 1705, firmase una traición con Inglaterra entregando el puerto y la ciudad de Barcelona a los enemigos de Felipe V, el llamado Pacto de Génova de 1705. Cataluña no estaba sola en el bando austricista, también estuvo Badajoz, Plasencia, Salamanca, Zaragoza, Madrid, Toledo, Valencia, Mallorca. En mayo de 1714, el aspirante al trono de España por el que pelea Barcelona abandona sus pretensiones al trono, pero la Generalitat sigue promoviendo la guerra y la destrucción de Cataluña, aunque ya no tenga rey por el que pelear. Barcelona finalmente cae el 11 de septiembre de 1714 y Mallorca el 2 de julio de 1715. Lo que perdió Cataluña era su legislación feudal. Perdió unos derechos señoriales, feudales, que jamás beneficiaron al pueblo, sino solo a los nobles y señores. El abuso de esos derechos ya trajo en su día una rebelión armada llamada Guerra de las Remensas, en 1460, contra los abusos, opresión y malos usos que aplicaban esos gobernantes. Felipe V promulgó los decretos de Nueva Planta que unificaron las legislaciones, derechos y deberes de los territorios, todos por igual. Estos decretos no trataban mejor ni peor a Cataluña que a Castilla o a Granada. Los únicos maltratados eran los nobles y los señores que perdieron su poder. Eso es lo que la oligarquía catalana quiere ver restituido, un sistema feudal que les otorga grandes poderes, porque a los ciudadanos les importamos nada. Los decretos de Nueva Planta lograron una inmensa expansión económica de Cataluña, pero sin oportunidad de mangoneo en el gobierno para la oligarquía corrupta. Las quejas están centradas en las famosas balanzas fiscales, que repiten sin parar sobre cifras astronómicas de déficit fiscal. Lo que no suelen repetir tanto, en sus medios afines, es el reconocimiento del trampeo y manipulación en esas cuentas. Tampoco gustan de incluir en sus cuentas los años que involucraron inversiones disparatadas para las Olimpiadas. Presentarse la inauguración del AVE en Figueras como primera comunidad de España con todas las capitales de provincia comunicadas con el AVE y haciéndose la víctima demuestra el victimismo del presidente de la Generalitat. La Generalitat presume de reducir la importancia del mercado español. Se gastan dinerales en embajadas y embajadores para no necesitar a España. En Estados Unidos hay 4 embajadas catalanas, una de ellas solo en alquiler en Rockefeller Center, en Nueva York, vale 400.000 euros al año. Los embajadores nos cuestan unos 80.000 euros al año cada uno frente a los 75.000 que pueda cobrar el presidente del gobierno de España. Sin embargo, Cataluña sigue sin poder estar sin España, pues comparativamente Cataluña tiene muchísimo más negocio y más beneficioso con el resto de España que con el resto del mundo. Esto demuestra hasta el ridículo la inutilidad de sus embajadas. Nos demuestran que los enchufados de las embajadas viven del amiguismo y que es con el resto de España con quien Cataluña tiene realmente negocio de presente y de futuro. Los separatistas se quejan por el coste de la Casa Real, pero en proporción a habitantes y PIB hay muchas cosas peores para el bolsillo catalán. En proporción es muchísimo más caro para el bolsillo de un catalán el presidente de TV3 que don Juan Carlos y don Felipe juntos.
El gobierno autonómico contempla impasible la destrucción del tejido empresarial catalán, mientras pasa el día ondeando sus banderitas. La industria se derrumba, acumulando la mayor concentración de empresas en concursos de acreedores de España, unas empresas el 25% de las cuales tenían más de 20 años de antigüedad. Mientras la Generalitat destina millones de euros de los contribuyentes para celebraciones independentistas, promocionar el odio y buscar el enfrentamiento y alimentar el nacionalismo, ¿todo eso es lo que piensa arreglar de hoy para mañana con la independencia? La Generalitat no paga las farmacias y desmantela la sanidad. Pero en cambio sí paga l'Òmnium Cultural, el cine en catalán, consells comarcals y otras inutilidades improductivas. La Generalitat ha decidido que tengamos el IRPF más alto de España, para así tener los políticos con sueldos más altos de España, el presidente de comunidad con sueldo más alto de España y presidente de cadena televisiva que cobra más del doble que el presidente del gobierno de España. La Generalitat financia bien a sus medios comprándose su opinión, mantiene a la ciudadanía persiguiendo quimeras como cortinas de humo para no ver la realidad de su gestión incompetente, sus desastres de corrupción. Se disfrazan de libertad, pero promueven todo tipo de abusos, hacen privatizaciones solamente para repartirse lo que es público, entre sus amigos. Todo lo que digo no es para posicionar a nadie contra Cataluña, yo soy catalán y me alegro de serlo. Pero debemos saber distinguir entre una Generalitat corrupta, mentirosa y manipuladora, frente a la ciudadanía trabajadora y decente. Los separatistas no son tantos. Por más que se atribuyen una superioridad de arco parlamentario, es la ley electoral la que les favorece. Decir que todos los votantes de CiU y de Iniciativa Verds sean independentistas es un error de bulto. Decir que todos los independentistas aceptan quedar fuera de Europa para ayudar a la Generalitat a cumplir sus deseos es absurdo. Pensar que ser español es un concepto sin apoyo ninguno en Cataluña es una majadería, y aquí se han visto muchedumbres celebrando ser españoles. En las últimas elecciones, el censo de toda Cataluña tenía el 75% del electorado en la provincia de Barcelona. La provincia de Barcelona aglutina 7 de las 10 poblaciones con más habitantes de Cataluña, como son Barcelona, Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró y Santa Coloma de Gramenet. Solo las abstenciones de la provincia de Barcelona son mayor cantidad que los votos de CiU en toda Cataluña, en las autonómicas del 2012. Que la Generalitat tenga tantos medios de control a su favor es un problema, porque los catalanes que queremos a España no tenemos espacio en sus medios de comunicación de masas. Así no parecemos ni existir. Parece que no estemos, y así la Generalitat nos ningunea. No tenemos esos medios, pero lo que sí tenemos es corazón en el pecho, calor en el alma y valor para ponernos en pie. No te dejes engullir por el separatismo. Si movemos todas esas abstenciones, podemos derrotar al separatismo fácilmente. Aunque estés desencantado de la casta política, vota. No solamente hay los partidos clásicos de siempre, también hay opciones de renovación política. Tanto si eres progresista o conservador, no importa, vota y vota pensando en España. No te abstengas, ponte en pie y dilo, soy español. Si sacaste tu bandera cuando hubo el Mundial de Fútbol, no la sacarás ahora por la unidad de España. ¿Quieres ayudarles a ignorarte? Vota a quien quieras, pero vota pensando en la unidad de España. Estar contra la unidad entre las personas es estar en contra de la humanidad.